Bienvenidos a todos, soy la nutricionista Claudia King y este es un programa más de CAM en Casa, donde queremos lograr una vida activa y saludable. Este es el taller de consejería nutricional Comiendo Sano para un Cuerpo Sano. Y esta es nuestra sesión número 5, denominada Nuestros aliados, los cárnicos y derivados. Porque así es, aunque ustedes no lo crean, las carnes y sus derivados son nuestros aliados porque ellos nos van a dar las sustancias necesarias, es decir, la materia prima, o también podemos decirle que nos van a dar los ladrillitos para poder construir nuestro músculo. Y ustedes pues dirán, ¿qué tiene que ver el músculo, la nutrición? Claro, lo que pasa es que la masa muscular es muy importante. La masa muscular es básica para poder mantener una buena salud. Y bueno, estos cárnicos y derivados nos van a proveer lo necesario para poder nosotros mantener o fortalecer nuestra masa muscular. Y no solamente la masa muscular, sino que también en el caso, por ejemplo, de los derivados, ¿no? de los cárnicos, ¿no? Tenemos los lácteos, y estos lácteos nos van a brindar un calcio de excelente calidad para poder mantener una adecuada salud ósea. Ahora, estos cárnicos lo que básicamente nos proveen son proteínas. Y ustedes dirán, a ver, yo creo que sí he escuchado proteínas. Sí, claro, las proteínas son nutrientes esenciales dentro de nuestra alimentación, porque estas proteínas, vuelvo a recalcar, van a coadyuvar, van a ayudarnos a mantener esta masa muscular. Y ustedes dirán, ¿y por qué la nutricionista tanto repite masa muscular? Porque es algo que quiero que ustedes no se olviden jamás, que su masa muscular es lo más importante y algo que quizás nosotros lo tenemos muy descuidado. De repente nos vemos más la piel, no nos miramos al espejo, pero no vemos en sí nuestros músculos, cuando estos son básicos. Es más, para poder prevenir hasta una diabetes, y ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, en pantalla nosotros podemos ver cómo hay dos personas, una con un poco más de músculo y la otra con un poco menos. Pero en realidad es la misma persona, solamente que ha transcurrido tiempo, han transcurrido años. ¿Por qué? Porque una persona, mientras sea niño, adolescente, adulto, joven, va a mantener una buena cantidad de masa muscular. Dentro de la adolescencia pues se desarrolla. En el adulto joven lo mantiene, pero llegado ya, cuando van pasando los años y llegamos a la etapa del adulto mayor, esta masa muscular decae. Esta masa muscular va a disminuirse. Y no es por algo que nosotros hayamos hecho malo, sino básicamente es porque el organismo es así. La fisiología natural es así. La masa muscular se va degradando, va disminuyendo. En cambio, nuestra masa grasa va aumentando. Por eso que quizás de repente ustedes ven en el espejo, ¿no? Que el cuerpo cambió, que de repente los bracitos se cayeron un poquito, las piernas también. Perdemos ciertos músculos de algunos lados, pero no es más que por el efecto de la edad. Pero eso sí, nosotros con una buena alimentación y haciendo actividad física podemos reforzar esos músculos y podemos tonificar un poquito. Es por eso que es muy importante también el consumo de estos cárnicos y derivados, y por eso justamente le digo que son nuestros aliados. Cuando les mencionaba acerca de la importancia de mantener una buena masa muscular para prevenir o para evitar en un futuro tener diabetes, básicamente es por algo. Les cuento, nosotros somos sistemas, tenemos muchas células, muchas. Dentro de ellas se generan muchos procesos. La masa muscular en sí, el miocito, que es la célula del músculo, ¿sí? El miocito, que es la célula del músculo, tiene dentro de esta célula una partecita. Es como si fuera una casa, la célula sería la casa y uno de los cuartos sería la mitocondria. Esta mitocondria, que es uno de los cuartos, es fundamental. ¿Por qué? Porque este músculo tiene gran capacidad de aceptar glucosa, aceptar azúcar sin necesidad de insulina, que es, por ejemplo, como le digo, ¿no? Lo que le falta a ciertos pacientes diabéticos. Entonces,
¿Qué pasa? Si yo tengo una buena masa muscular y esta buena masa muscular tiene la capacidad de aceptar azúcar dentro de esta mitocondria, ¿qué va a pasar? Pues una persona que tiene una buena cantidad de masa muscular difícilmente va a tener mucho azúcar en sangre. Entonces, si es un paciente diabético, va a mantenerse bien. Si es un paciente que de repente es prediabético y comienza a incrementar su masa muscular, bueno, pues sus glicemias van a mejorar y se va a denotar en que este paciente va a estar recuperándose. ¿Ok? En el caso del paciente diabético va a mejorar su tratamiento, va a tener una estabilización de sus glucosas y eso va a generar de que él en el futuro no tenga complicaciones. Es por eso que es muy importante la masa muscular, porque dijimos que va a aceptar glucosa y que va a evitar que haya incremento de azúcar en sangre. Por eso que es muy importante también nuestra masa muscular. Ahora, nuestras proteínas. Si nosotros hablamos en sí netamente de la proteína, es un nutriente, un macronutriente, uno de los 3 principales macronutrientes que existen dentro de los alimentos. En el caso de las proteínas, nosotros tenemos 2 tipos, la animal y la vegetal. Cuando nosotros hablamos de la proteína animal, básicamente es aquella que contiene alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esta palabrita? Que nuestro organismo va a tomar esta proteína y automáticamente la va a ingresar dentro de los procesos de la digestión y la absorción, va a pasar a nuestras células y estas células las van a coger en su totalidad, sin ningún tipo de transformación. ¿Por qué? Porque son de excelente calidad. Son de excelente calidad. A eso se le denomina alto valor biológico. Y justamente es por ello que el consumo de estos cárnicos y sus derivados son muy importantes y necesarios. Y ustedes dirán, ay sí, pero yo he escuchado que existen personas que no comen carnes. Claro, estas personas que no comen carnes, por ejemplo, tienen que tener una suplementación específica. ¿Por qué? Porque los cárnicos, sobre todo, ojo, la carne de res, nos brinda una vitamina que no la vamos a encontrar en otro lado, que es la vitamina B12. Y ustedes pueden decir, ah, sí, pero de repente mi cuerpo la puede producir. Sí, exactamente la vitamina B12 la produce las bacterias del colon, pero en muy pequeñas cantidades. En sí, la vitamina B12 tiene que ser ingerida del exterior. Es por eso que las personas que no consumen carnes tienen que consumir sí o sí una suplementación externa, bien sea por inyectables, bien sea por pastillas, pero tienen que consumirlas. ¿Por qué? Porque una persona sin vitamina B12, con un déficit de vitamina B12, básicamente va a tener problemas a nivel del sistema nervioso. Entonces, es por eso que el consumo de la carne, ojo, estoy hablando de la res, es importante. ¿Y por qué lo recalco? Porque muchas personas lo satanizan. Dicen, ay no, yo he escuchado que es malo, que genera cáncer. Bueno, eso es dependiendo de cómo se consuma, como lo voy a explicar en adelante. Entonces, llegando a esta parte, nosotros estamos esclareciendo que existen 2 tipos de proteínas, las animales y las vegetales. El día de hoy, al hablar de cárnicos y derivados, vamos a hablar específicamente de las proteínas animales que son de alto valor biológico. Ahora, en pantalla, por ejemplo, podemos observar que existen varios tipos de cárnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos ahorita a abrir nuestra nevera y vamos a ver qué es lo que más consumimos. Quizás en sus casas consumen más cantidad de pescado, quizás en otras casas consumen más cantidad de pollo, quizás en otras casas consumen más cantidad de res. Yo como nutricionista, en la experiencia, generalmente las personas más consumen pollo, ¿no? Dentro de una semana te dicen, sí, pollo consumo de lunes a sábado, domingo consumo pescado. O hay personas que consumen todos los días carne de res, aún, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente, ese es el detalle. Nosotros tenemos que tener una frecuencia de consumo. Nosotros teniendo una frecuencia de consumo no vamos a tener alteraciones de ningún tipo. Siempre es importante que nosotros consumamos variedad. Es una característica y una cualidad de la alimentación balanceada, consumir una variedad de alimentos, inclusive con los cárnicos. Entonces, dentro de una semana lo recomendado es que entre 2 a 3 veces consumamos pescado, porque el pescado es una carne que tiene proteínas de alto valor biológico, que tiene grasas omega 3,
sí que son muy importantes para mantener la salud cardiovascular, para mantener una buena microbiota intestinal, ¿no? Que son las bacterias benéficas que tenemos nosotros, en fin, para un montón de procesos que nos van a ayudar a regular hasta nuestro sistema neurológico. Entonces es por eso que el consumo de pescado debe estar regulado entre 2 a 3 veces. Hablando de la carne de res específicamente, lo que se sugiere es que la persona lo consuma entre una vez por semana o una vez cada 15 días, pero que no se debe excluir de nuestra alimentación porque nos va a brindar vitamina B12 de óptima calidad. Ahora, en el caso de las aves, nosotros consumimos tanta cantidad de pollo, pero en realidad el pollo sí es una proteína de buena calidad, lo que sí no nos va a brindar mayor beneficio, como por ejemplo el pescado o como por ejemplo la res, que nos da la vitamina B12. Carnes que nosotros no comemos mucho son como las carnes del cuy, y la carne del cuy es de demasiado beneficio para la persona. ¿Por qué? Porque nos brinda proteína de grandísima calidad con muy poca grasa, y dentro de su poca grasa nos va a brindar una buena relación de los tipos de grasa, porque nosotros tenemos grasas omega 3, omega 6 y grasas saturadas. Las omega 3 y las omega 6 son de buena calidad, y las grasas saturadas son las que si uno come mucho se enferma de problemas cardiovasculares. En este caso, la carne de cuy tiene una buena relación, es decir, tiene mayor cantidad de grasas buenas que de esta grasa negativa. Ahora, nosotros también tenemos que, por ejemplo, consumir alimentos derivados, ¿no? Cuando me refiero a derivados, ustedes van a decir, sí, pero un derivado de la carne son los embutidos. Ya, por ejemplo, a eso iba. Nosotros sí vamos a consumir alimentos derivados que sean de una buena procedencia, en el sentido de la calidad del alimento. Cuando nosotros hace bastantes sesiones hablábamos de la alimentación, decíamos que esta tenía una capacidad de yo poder elegir el alimento. Justamente aquí podemos elegir el alimento. Si yo voy a consumir un derivado, que no debo consumirlo, eso sí, si son embutidos muy seguido, a lo mucho se recomienda, si los voy a consumir, que sea una vez al mes, tiene que tener una buena cantidad de carne, ¿sí? Y para eso está el leer la etiqueta nutricional. En la etiqueta nutricional tenemos que fijarnos que el porcentaje de carne sea alto, elevado, que tenga un 50%, un 70% de carne, más no de grasa, que sea pulpa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el lomito, ¿no? El lomito es un derivado, ¿no?, del cerdo, y que sí existen lugares, existen empresas que venden con porcentajes altos de proteína, y podemos de repente darnos un pequeño gustito, porque volvemos a repetir, en la variedad está lo adecuado de la alimentación. Podemos darnos un pequeño gustito, pero teniendo en cuenta que no tenga una gran cantidad de grasa. Ahora, también es importante las partes que yo voy a consumir de este cárnico. Por ejemplo, si yo consumo, voy al mercado ya, quiero comer carne de res, la nutricionista me ha dicho que la carne de res es buena, perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo voy a consumir la carne de pecho de res? La carne de pecho de res tiene demasiada grasa, y ahí sí, por más que yo haga un guiso o una comida saludable con esta carne de pecho de res, va a brotar grasa. Pero ustedes me pueden decir, pero yo le voy a quitar toda la grasa que tiene al exterior. Perfecto, pero la particularidad de la res, sobre todo en la parte del pecho, que muchos hacen guiso porque le dan un sabor muy rico, muy agradable, justamente es que tiene la grasa entre las fibras musculares. O sea, yo puedo quitarle toda la grasa exterior, pero la grasita que está entre las fibras musculares no se la voy a poder quitar. Por eso que cuando yo la voy a cocinar, la voy a guisar, esta grasita va a salir al juguito de la preparación, y yo la voy a consumir, y eso va a generar de que mi preparación ya esté colmada de grasa. Y como es grasa animal, básicamente en el caso de la res es grasa saturada. Entonces tenemos que ver también, elegir el tipo de carne. De preferencia, si es de res, se sugiere el bistec porque tiene menor tenor graso. Ahora, si nosotros vemos también los tipos de lugares donde yo voy a consumir estos cárnicos, en el caso del cerdo, ¿no? La carne de cerdo, muchas personas le temen, dicen, no, yo no voy a consumir cerdo porque tiene mucha grasa. Pero
si nosotros cogemos la parte o escogemos la parte del lomo de cerdo, este lomo de cerdo no tiene grasa, es más magro que la carne de la pechuga del pavo. Entonces es por eso que nosotros debemos aprender a elegir qué es lo que vamos a consumir. Si yo voy a comer una costilla de cerdo, lógicamente voy a tener demasiada cantidad de grasa saturada, pero si es una parte del lomo de cerdo, bueno, pues me voy a poder dar un gusto de un sabor diferente, ¿no? Y voy a poder consumir una carne sin grasa. Entonces eso es poder escoger nuestros cárnicos de acuerdo a los gustos y preferencias, pero también de manera consciente. Ahora, si nosotros hablamos de los derivados, si bien es cierto, el pollo dijimos que nos da una buena cantidad de proteína, pero más nada, tenemos un derivado de él, que es el huevo, el famoso huevo, y también discutido, porque muchas veces las personas dicen, ay no, yo no quiero comer huevo porque el huevo tiene colesterol. Y eso se escucha bastante también. Y en realidad el huevo es un superalimento que tiene una cantidad de proteínas bárbara, porque un huevo nos da 6 gramos de proteína. Si por ejemplo yo me como 4 huevos, estaría consumiendo como un filete grande de una pechuga de pollo, porque me estaría dando 24 gramos de proteína. Entonces es bastante lo que me da un solo huevo. Ahora, pero ustedes me van a decir, y nutricionista, ¿y este problema del colesterol? Porque a mí me han dicho de que el huevo es malo, tiene demasiado colesterol. Ok, perfecto, sí, tiene colesterol, eso es indudable, pero también tiene algo que disminuye la absorción de este colesterol, y eso se le llama lecitina. Esta yema de huevo contiene lecitina. Esta lecitina es un nutriente que disminuye la velocidad de absorción del colesterol. Es decir, sí lo va a absorber, pero lentamente. Entonces, yo dentro del día puedo hacer actividades que al momento de nosotros realizar actividades voy a gastar energía y voy a poder utilizar esta energía de la grasa proveniente de este colesterol y no va a ser fácilmente absorbido. Entonces es por eso que en realidad no es que la yema de huevo nos vaya a incrementar el colesterol grandemente, sino también es cómo lo voy a consumir o en cuánto lo voy a consumir, cuántas. Si yo me como 5 yemas de huevo, obviamente voy a incrementar sí mi colesterol, porque ni la lecitina va a disminuir la absorción de esta grasa. Pero si yo me como una yema al día, no me va a hacer mal, más bien va a ser algo bueno para la persona. ¿Por qué motivo? Porque la yema de huevo, ojo, la yema de huevo contiene cerebrósidos, contiene colina, que son tipos de grasas muy buenas para nuestro cerebro, para nuestras neuronas. Esta yema de huevo facilita la comunicación entre neurona y neurona. Si nosotros nos ponemos a recordar un poquito, nuestro cerebro está constituido por neuronas, ¿no? Que son como unas redes de comunicación. Yo tengo una neurona 1, neurona 2. La comunicación pasa de acá a acá y yo voy a poder realizar las actividades de la información que están pasando entre las neuronas. Esta yema de huevo facilita de que esta velocidad de paso de información sea muchísimo más rápido. Es por eso que la yema de huevo no es dañina. Ahora, si la consumo en demasía, sí, todo en exceso es dañino, pero una al día no, ¿ok? Ahora, si hablamos también del huevo, es importante hablar del consumo del huevo, porque muchas veces las personas dicen, ay, ya yo escuché en la calle, ¿no? Escuché en la calle a mi prima, a mi vecina, de que ellos comen la yema aguada o comen el huevo aguado. Sí, que comerlo como que a la inglesa es bueno, que es mejor consumirlo crudo. A veces hacen ponche con el huevo y lo hacen crudo. Y en realidad no es así. En realidad el consumo del huevo para poder absorber toda la totalidad de sus nutrientes es cocido, tampoco frito, ni crudo ni frito, sancochado. Crudo, ¿qué sucede? Yo voy a tener antinutrientes del huevo. Así como existen nutrientes, existen antinutrientes. Uno de los antinutrientes más conocidos de este huevo es la avidina. Y esta avidina lo que hace es secuestrar la vitamina B8 que está en la yema del huevo. La secuestra
se la roba, se la lleva, y la persona que lo consume ya no va a tener esa vitamina dentro de su alimentación. Es por eso que, por ejemplo, tomando este caso de esta avidina, este antinutriente, ¿no? Estamos viendo que se encuentra básicamente cuando el huevo está crudo. Por eso no es recomendable. Aparte que la albúmina, que es la proteína que está presente en la clara del huevo, cuando uno lo consume en crudo, el cuerpo tiene que esforzarse mucho para poder absorberlo, y no lo absorbe de manera correcta. En cambio, cocido sí. Si nosotros lo vemos en la parte de frito, nosotros tendemos a freír el huevito, y por la temperatura que llega entre 180 a 200 grados, vamos a tener una desnaturalización de la proteína. Es como que si la proteína es un círculo y con el calor se vuelve un cuadrado. Cambió la estructura, y al cambiar la estructura ya no es lo mismo. ¿Qué sucede? Esa desnaturalización, como hay proteína quemada, no vamos a poder absorber la proteína necesaria para nuestro sistema orgánico. Ahora, en el caso, por ejemplo, del huevo sancochado, también es importante saber cómo cocerlo, porque a veces lo recocemos y cuando sacamos el huevo, lo pelamos, vemos, ¿no?, de que este huevo, es más, la yema está negra. Y decimos, ay, ¿por qué se puso negro? Básicamente es porque el hierro que tiene esta yema se queló, ¿no? ¿Qué pasó? La temperatura excedió, el tiempo excedió, y este hierro se queló, y esa quelación va a generar de que la persona no pueda absorber el hierro de este huevo. Es por eso que nosotros debemos, al momento de generar la cocción para el sancochar el huevo, ponemos agua, ¿no?, que hierva el agua, y luego colocamos el huevo. Apenas esté hirviendo, colocamos el huevo. De preferencia evitar sacar el huevo de la congeladora o del frigider y colocarlo en el agua caliente, porque eso va a generar que el huevo se rompa. Dejarlo unos minutos en la temperatura ambiente para que disminuya el frío, y colocar en el agua hirviendo el huevo por 10 minutos, entre 9 a 10 minutos, también dependiendo del tamaño del huevo. Si el huevo es más grande, 10 minutos, si es un poco más pequeño, entre 8 a 9 minutos. Y luego lo sacamos, lo pelamos, y vamos a ver que el color de la yema es amarillita, bien amarillita, y la proteína de la albúmina del huevo está totalmente cocida. Ahora, los lácteos son demasiado importantes. Muchas personas dicen, ay no, pero yo soy intolerante, ay no, pero es que no me gusta la leche en realidad. Algunas personas se hacen intolerantes a la lactosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona de repente no está acostumbrada, el sabor es un poco especial y no les agrada. Pero lo que no saben es justamente esta leche tiene una alta absorción de calcio. El calcio que tiene es tan especial, y justamente por la composición de la lactosa que presenta la leche, va a generar dentro del intestino una absorción casi al 90%. Es por eso que el consumo de leche específicamente es importante, aún no todos los días. Ahora, hay personas que pueden decir, sí, pero ¿qué pasa si yo soy intolerante? Bueno, si se es intolerante hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si uno consume una leche completa con la lactosa y el paciente intolerante, va a generar pues un proceso gastrointestinal, ¿no?, con diarreas, flatulencia, embalonamiento, dolor de barriga, y a nadie le gusta estar así. Entonces lo que puede optar es por consumir los otros derivados, como por ejemplo el yogur, pero siempre verificando que este yogur tenga un contenido de azúcares bajo. ¿Por qué? Porque un azúcar alto, por más que tenga un alimento saludable, ya cambia a este alimento. Un alimento con mucha cantidad de azúcar ya no es un alimento saludable. Y el queso. El queso también tenemos que incluirlo nosotros en el día a día. Recordemos, nosotros tenemos 3 tipos de derivados lácteos, ¿no? Tenemos la leche, el queso, ¿no? Ahora, y el yogur. Tenemos nosotros que incluirlos para poder obtener el calcio necesario para cubrir nuestro requerimiento. Normalmente nuestro requerimiento está entre 800 a 1200 miligramos de calcio, que se cubre con 3 porciones de lácteos al día. Entonces, consumirlos y no dejar, ¿no?, en déficit, porque si no, lo que se ve mellado es nuestro compartimiento óseo.
Ahora, en el caso de los derivados también de nuestros cárnicos, tenemos las vísceras y tenemos la famosa sangrecita. Y yo aquí estoy compartiendo a la sangrecita porque tiene mucho mayor cantidad de hierro que el hígado, ¿no? Y muchas personas dicen, ah, no, yo consumo hígado 3 veces a la semana, cuando en realidad el hígado sí tiene un poquito de hierro, pero tiene mucha mayor cantidad de grasa saturada y colesterol. Y generalmente el hígado lo hacen frito. Si de por sí el hígado tiene mucho colesterol frito, es mucho mayor el contenido de este colesterol y de grasa saturada. En cambio, la sangrecita contiene una muy buena fuente de hierro. En 100 gramos de sangrecita nosotros vamos a encontrar 29.8 miligramos de hierro, que con eso completamos el requerimiento de hierro diario. Ahora, ¿por qué es importante en un adulto mayor? Porque los adultos mayores generalmente suelen tener anemia. Entonces, para evitar esto, nosotros debemos consumir 2 a 3 veces a la semana sangrecita, que puede ser en los desayunos, en los almuerzos o en las cenas, recordando evitar las frituras, puede ser guisada o en algún tipo de preparación novedosa. Entonces, nosotros hemos visto hasta aquí, ¿no?, cómo estos cárnicos nos ofrecen proteínas y también nos ofrecen micronutrientes, como por ejemplo el calcio, el hierro o vitaminas como la biotina que nos presenta la yema de huevo. Estos cárnicos son nuestros aliados y no deben faltar en nuestra mesa. Muchos adultos mayores dicen, ay no, es que me aburre masticar. Si los aburre masticar, de repente tenemos dificultad en la masticación, de repente rayar el pollo, rayar la res o el pescado, consumirlo de manera suave, ¿no? De repente un pescado horneado, sancochado, sudado, para que sea la textura mucho más suave y poder consumirlo e ingerirlo. Entonces esto sería todo por nuestra sesión de hoy, la sesión nuestros aliados los cárnicos y derivados, pero tenemos que recordar que tenemos que hacer un pequeño trabajito, una pequeña tareita que va a ser un listado de 3 cárnicos que vamos a consumir a partir de hoy, ya aprendiendo la importancia, y 3 derivados. Es lo único, sería todo hasta el día de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Soy la nutricionista Claudia King y los esperamos para la próxima sesión de Cam en Casa.